Entonces, para la gente que nos está viendo en Facebook, bienvenidos. Estamos con Diego Álvarez, virólogo colombiano, que nos está por ahora comentando un poco de su background académico y cómo con pregrado y maestría se hizo el sueño de muchos es presentarse en un instituto de investigación pública y pues pasar para investigar en específico el virus del dengue, que por cierto hizo una cuña publicitaria que la comparto porque pues lo merecen. Eh, Diego, su carrera viene asociada un poco al grupo de PCET, no estoy seguro. No, era el grupo de medicina molecular y de traslación de la Universidad de Antioquia a cargo del profesor Juan Carlos Gallego. Correcto, correcto. Por ejemplo, yo me confundí ahorita porque también la Universidad de Antioquia tiene otro grupo asociado a no solo biología del virus del dengue, sino también biología de su vector. Entonces, pues bueno, en definitiva, si están en Colombia o fuera de Colombia y quieren introducirse al campo de la virología, la Universidad de Antioquia de Colombia es una excelente institución para hacerlo. Y pues qué mejor ejemplo también acá, Diego, que pues ya con este pequeño contexto creo que puedes continuar presentándonos cómo fue realizar el sueño de pasar al Instituto Nacional de Salud. Sí, bueno, pues fue básicamente cuando se abren las convocatorias del concurso de méritos, que abre una entidad que se llama la Comisión Nacional del Servicio Civil o la CNSC, y que constantemente, bueno, en estos momentos ellos notifican de todas las convocatorias que hay abiertas para cargos públicos, ¿no? Ahora entiendo que está por abrirse la convocatoria de docencia, pues para los interesados, pues que deben acreditar experiencia, ¿cierto? Pero ese sistema, pues considero que es muy transparente, que te da toda la información que necesitas para aplicar, e incluso pues los tips de éxito, ¿no? Y están disponibles pues para todo el que tenga un computador con internet, y pues el tiempo para dedicarle, porque eso sí requiere estudiar bastante los temas y estudiar el concurso en sí, ¿no? Porque es como, no sé, como cuando uno aplica a ganarse un proyecto por ciencia, por un NIH, sí, hay que estudiarlo y dedicarle bastante tiempo, y pues se termina convirtiendo pues en algo muy bueno para la carrera, que incluso hasta permite que profesionales nos quedemos en el país. En mi Sí, caso en particular, yo estaba entre irme del país, yo ya tenía ganado doctorado en la Universidad de Antioquia, yo me quería devolver allá, porque como les digo, ese programa de la Universidad de Antioquia me parece que es muy bueno, y mi proyecto era regresar a hacer el doctorado en la modalidad sándwich allá, y ya pues había escrito el proyecto había sido eh, aprobado por Conciencias, y pues les confieso que mi interés era como, yo me voy a hacer ese doctorado allá en Holanda y yo me quedo allá porque pues es difícil. sí. Y pues finalmente yo participé a ambos, al doctorado en el exterior y al concurso de méritos acá, y pues ya cuando me gané el concurso, gracias a eso me quedé aquí en el país, pues trabajando por el desarrollo científico desde aquí, desde el INSI. Pues más adelante les comentaremos un poco sobre el tema de la implementación de tecnologías de secuenciación en todo el país en el contexto de la pandemia. Bien, bien. De pronto, una pregunta también introductoria y pues pertinente para el blog. ¿Por qué virus? Porque como biólogo recién graduado en Cali, en la Univalle, decidí entrar pues al mundo de virus. Bueno, pues a mí inicialmente me atrajo por la biología molecular, pues como viendo así, yendo bien atrás, en general cuando estaba en el pregrado, la biología molecular y los diferentes
como aplicaciones que puede tener, pues, muy amplio, pues me interesó muchísimo. Entonces yo estaba ávido como de ver qué posibilidades habían. En mi tesis de pregrado, yo desde la biología molecular, de hecho yo trabajaba en vacunas en el laboratorio del doctor Sócrates Herrera en Cali, y era con un tipo de vacuna de ADN plasmídico contra el Plasmodium falciparum, pues que como sabemos la malaria pues también es uno de los microorganismos infecciosos que causan enfermedad acá y pues de alto impacto en el país. Ya posteriormente pues se presentó la oportunidad de hacer el posgrado en Medellín, y pues era en virología, un tema que también me venía atrayendo bastante, en particular porque pues los virus son, sí, unas entidades biológicas que en términos evolutivos lo hacen muy rápido, ¿no? Puedes ver cómo evoluciona, cómo surge como una nueva variante así en un tiempo corto. Algo que sabíamos, ¿cierto? En ese entonces, estoy hablando por allá en el 2000, Sí. 2008, Ah, ya. pero que ahora con la pandemia lo vimos más, ¿no? Como vimos la capacidad que ya tiene la humanidad de seguir estos procesos en virus, pues como el causante de la presente pandemia. Vale. Entonces, sí, fue más como por ese lado. Mira que, pues, en literatura se está intentando hacer, incluso el profe Juan Carlos Gallego en Colombia también, de demostrar que en efecto en virología hay dos posiciones, pues, y hay una claramente dominante sobre otra. Estas dos posiciones son una, la perspectiva como clínica, médica, que en gran parte, de hecho, pues, es lo que atrae mucho la atención de la virología. eh, la virología como herramienta para destruir, erradicar y extinguir los patógenos virales que nos acechan, ¿verdad? Mientras hay una perspectiva ecológica que intenta no necesariamente pues comprender para erradicar, sino comprender en principio por qué están. ¿Tú cómo sientes que esto ha afectado, digamos, la visión? ¿Cómo ha evolucionado esta visión a lo largo de la virología? ¿Cuándo te enteraste de que existía virología ecológica o ecología viral? ¿Y cómo esto afectó, digamos, si fue compatible o no con tu formación como biólogo? Sí, bueno, efectivamente vine a escuchar pues de este concepto en la escuela del profe Gallego, y pues digamos que es algo que se aplica, que podemos aplicar también pues como un ejemplo, porque de pronto puede ser más difícil entenderlo con los virus. Por ejemplo, pero vamos algo cerca, con el vector, con uno de sus vectores. Entonces entendemos en los tiempos que pues, venía empezando a trabajar con virus dengue, pues sabemos que pues tiene varias especies de mosquito que son vectores del virus en todo el mundo, y una de las propuestas es desarrollar estrategias para eliminar el mosquito, ¿cierto? Erradicar esa especie del mosquito para que no cause o no sea un vector de estos virus que causan pues enfermedad, muerte, pero que este tipo de estrategias pueden ser peligrosas, ¿cierto? Porque ellos también pueden tener otros papeles ecológicos que van más allá de infectar al ser humano. Como Entonces, polinizar, por ejemplo. En la- exacto, con ciclos, mm, como polinizadores, o incluso servir como fuente, también hacen parte o son fuente de alimento de otras especies. Entonces, de pronto la estrategia no debe ser ir y destruir el vector. Con los virus pues me considero que estoy un
confundido al respecto porque pues hablamos de un virus, cierto coronavirus, que en este caso pues está causando una pandemia que ya ha causado pues millones de muertes, pero que pues no es el primero que causa este tipo de pandemias ni el peor, ¿no? Porque pues por ejemplo hace 100 años el virus de H1N1 entiendo que causó alrededor de 40 o 48 millones de muertes en todo el mundo. O sea, es Sí, en pleno conflicto 10 humano. veces más de lo que hay. Es 10 veces más muertes de lo que ha causado ahora el coronavirus, pero siendo que hace 100 años la población mundial era mucho más baja que ahora. Entonces, Y eh, de- yo creo que este punto es perfecto para volver un poco al Instituto Nacional de Salud. Y es que tú estabas trabajando con otras enfermedades también que requieren, o sea, que uno no puede parar como tal su investigación, ¿no? O sea, hace poquito, y pues como fue una enfermedad tropical esencialmente, tuvimos una severa crisis del Zika y sus efectos terribles sobre neonatos o recién nacidos, por ejemplo, de partos de mujeres que habían sido infectadas con este tipo de virus y desarrollaban, por ejemplo, los fetos con encefalitis, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, cómo se vivió estando allá en el Instituto Nacional de Salud? Diciembre de 2019, ¿cómo se vivió el surgimiento así del coronavirus 2? bueno, yo no fui actor principal durante esta epidemia de Zika. De hecho, en ese entonces yo estaba trabajando con dengue y después hice algo de investigación con Zika y neurodesarrollo con el grupo de morfología celular, que es uno de los grupos de investigación, de la Dirección de Investigación de aquí del Instituto Nacional de Salud. Ellos ya venían investigando un poco sobre histopatología con rabia. Entonces tenían ese modelo de virus, sistema nervioso central, llegó la pandemia y pues digamos que nosotros estamos haciendo más investigación básica en el tema del Zika. No obstante, una de las, diría, de los principales investigadores que lideraron este tema, empezando pues por la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina, se tomó este tema muy, muy en serio y trabajó en conjunto con la doctora Marcela Mercado, quien es la actual directora de investigación del instituto, aunque en ese entonces ella trabajaba en vigilancia, y ellos hicieron un trabajo súper, súper interesante en el campo, o sea, es decir, se fueron a las ciudades y pueblos de Colombia donde se habían los brotes y los casos de problemas del neurodesarrollo, pues como la famosa microcefalia, que conocemos pues que es uno de los efectos más severos, que se caracteriza por una disminución del área cefálica, en que es como 3 percentiles por debajo del promedio, eh, pero que además no es solo que tengan la cabeza más pequeña, por así decirlo, sino que eso va acompañado de retraso mental, de problemas en la visión, de problemas en la movilidad, o sea, son niños pues que nacen discapacitados y que muchos ni siquiera sobreviven el primer o tercer año. Entonces, en este trabajo pues de estas dos investigadoras que ahora dirigen los procesos de la pandemia, ellas hicieron frente a esto pues, y se evidencian trabajos pues, que están disponibles, publicados en revistas de alto impacto. Vale, vamos a hacer unas pequeñas intervenciones del público, ya que uno de los miembros de la asamblea pidió la palabra. Entonces, no sé muy bien qué va a pasar, pero pues yo creo que todavía se podrá ver tu pantalla, pero miremos a ver. Le daré la palabra a... Se fue. Ah, perdón.
¿Dónde está? Bueno, Yo puedo escuchar la perdón. pregunta y cualquier cosa pues me vuelvo y me conecto. No, 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 creo que no es necesario ese funcionamiento. Aquí sale en la lista, mejor dicho, si puedes un poco, Manuel, mostrarnos cómo hago ese cambio, digamos, o cómo sale, digamos, la otra persona que quiere intervenir, cómo hacemos el cambio, Manuel, Daniel, Eclexia. Bueno, 3, 2, 1. Bueno, qué pena, Diego, pues me estaban diciendo por interno que diera la palabra a la persona que la estaba pidiendo, pero pues di el cuadrito y se explotó. Entonces sigamos un poco en el formato. Entonces, bien, entiendo pues que no fue parar todas las investigaciones que estaban llevando a cabo sobre otras enfermedades, no solo Zika, sino dengue, que no se va del país y no se irá solo por la presencia del SARS-2. Pero entonces, ¿cómo fue esta gestión de organizar recursos humanos, recursos de investigación, recursos, los limitados recursos monetarios para entrar y crear de la nada? Porque monitoreo genómico como tal no se estaba haciendo en Colombia para al menos virus de RNA. Entonces, ¿cómo pasó todo eso? Aquí me escuchan, sí. Bueno, pues empezaríamos como, bueno, desde arriba, ¿cierto? Desde la dirección del Instituto Nacional de Salud, a cargo de la doctora Marta Ospina, quien realmente ha liderado de forma sobresaliente los temas de investigación, vigilancia de la pandemia. Eh, y la doctora Marcela Mercado, pues como su mano derecha en todo este tema. La doctora Marcela a mediados de enero del año pasado empieza a hacer una convocatoria de investigadores de la Dirección de Investigación, pues con experiencia en virología o en microorganismos del trópico, pues en patógenos, ¿cierto? Entonces ella, la doctora Marcela, nos llama a un grupo pequeño inicialmente y nos dice, bueno, eh, el coronavirus está dispersándose, ya salió de China, está dispersándose por toda Europa, estamos hablando de enero, finales, y es claro, por contactos, pues ellas tienen contacto pues con investigadores en Europa. Entonces era claro que el virus iba a llegar acá, tarde que temprano, y que teníamos que estar preparados para el momento de su llegada. ¿Preparados en qué sentido? ¿Cómo lo vamos a detectar? O sea, ¿cómo vamos a darnos cuenta que va a llegar? ¿Cuál va a ser el método molecular para detectarlo? Entonces las tareas que nos designaron fue cada artículo que salga sobre, sobre el nuevo coronavirus, hay que leerlo y hay que ver sobre el tema de diagnóstico molecular. Y eso pues lo hicimos, eran jornadas extenuantes, bueno, todavía lo son, pero eso, la promesa fue, van a tener muchísimo trabajo, pero pues van a aprender muchísimo, ¿cierto? Pero Yo ¿cómo en fue ese la entonces pues me pugna? encontraba ¿Cómo? en el segundo año del doctorado en la universidad acá en la Nacional y pues tuve que parar para poderme dedicar tiempo completo a estas actividades. Realmente lo vi como un honor y una gran oportunidad pues de aprender del tema, porque pues era inminente la llegada del virus. Y bueno, entonces otro de los objetivos, además del diagnóstico, fue el tema de secuenciarlo. ¿Cómo lo vamos a secuenciar? Entonces era evaluar las capacidades de secuenciación que teníamos acá en el instituto e ir viendo, revisando los protocolos. Entonces, inicialmente éramos investigadores que siguen aquí en el grupo. eh, Catherine Lighton, creo que la conoces también, Sí. Carlos Franco, y yo, Diego Álvarez, pues los que estábamos en esta parte de hacer esta investigación,
bajo la dirección, bajo los señalamientos, pues, perdón, los lineamientos de Marcela y la doctora Marta. Entonces, esos fueron como los primeros retos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo lo vamos a secuenciar? Ya teníamos experiencia secuenciando dengue, Zika, chikungunya, y pues era cuestión de revisar estos protocolos. Y inicialmente íbamos a recibir entrenamiento de investigadores que iban a venir de fuera del país para ponernos a punto, pero pues éramos inocentes de lo que se esperaba. Yo creo que todo el mundo era inocente y pues finalmente nunca nadie pudo viajar a darnos ese entrenamiento así de la mano, Sí, es que pues nomás viajar. porque todos sabían que si viajabas te ibas a quedar 6 meses varado en un Sí, aeropuerto sin saber sí. como el real impacto de este virus, o sea, cómo iba a ser la cuestión del orden público. Sí, o sea, era una cosa de miedo y entiendo pues que finalmente no nos hubieran podido apoyar. Ahí entra la cooperación interinstitucional y en esta primera fase de estandarización obtuvimos unas ayudas así, pues mejor dicho, caídas del cielo. El doctor José Usme nos hace parte, entra a ser parte del grupo, incluso pues nos presta algunos insumos porque en ese momento también está parado todas las compras, o sea, era un caos total y no habían unos recursos claros definidos para empezar, ¿cierto? El Von Humboldt nos presta unos equipos, un equipo, un Nanopore, que es una cosa chiquitica El de bajada mil del disco. dólares, el de Es un secuenciador portátil que es de la mitad del tamaño de un celular, es el de $1000. Entonces en el Von Humboldt, Nicolás Franco, él ya venía con experiencia secuenciando plantas, DNA, y pues aunque él no había secuenciado desde RNA, pues nos decía, no, pues yo manejo y pues debe ser, sigamos el protocolo, ¿no? Y aquí entra este protocolo de ARTIC que hace, pues entra este investigador Josh Quick que ha subido estos protocolos. Él fue también un protagonista en la epidemia de Zika, porque en la plataforma Nanopore se lanza fuertemente demostrando la capacidad de obtener genomas completos en un campo como el virus Zika. Entonces, él hace una adaptación de los protocolos para secuenciar SARS y son los que nosotros adoptamos inicialmente. Nosotros logramos obtener genomas mediante la tecnología Nanopore y mediante la tecnología Illumina. Ambas muy buenas secuencias, pero finalmente pues nos fuimos inclinando un poco más por Nanopore debido a que la facilidad de los protocolos, o sea, mientras que con Illumina nos podamos tardar 3-4 días de trabajo de sol a sol, con Nanopore esto se terminó volviendo día y medio, de hecho menos de día y medio, porque es como empezar el primer día a las 4 de la tarde haciéndose DNA y una PCR que dura 4 horas, la dejas toda la noche y al día siguiente empiezas a las 8 y a las 5 de la tarde ya estás montando en el secuenciador y estás montándote unas 70 muestras, o sea, 70 genomas. Entonces, por rapidez, por costos, pues, porque secuenciar lo que decías ahorita, $1000 de un secuenciador Nanopore comparado con $250,000 que cuesta, por ejemplo, un Illumina. Un Illumina, sí. Yo quiero que ya así para entrar ahora sí en el tema de la variante Mu, hay varios detalles, pues no nos da por tiempo, pero hay un detalle en escalar, en algo que no recibimos entrenamiento en ciencia básica, ¿no? Es como un entrenamiento más ingenieril, ciencias aplicadas. Y es que, pues, nos enseñan que es importante secuenciar, es importante detectar, es importante el seguimiento. Pero una cosa es un genoma, 10 genomas, 70 como dijiste ahorita, a llegar a alcanzar esta escala con la que pues se pudo en efecto hacer el reporte mundial. ¿Cómo llegaron a escalar los protocolos de secuenciamiento de 70 secuencias, 10 secuencias
por ejemplo, actualmente 7.000, cerca de 7.000 secuencias reportando este panorama. En rosado la famosa variante Delta y en agua marina la variante Mu. ¿Cómo llegaron a ese estado? Bueno, ahí el famoso dicho, la unión hace la fuerza, porque pues inicialmente pues sí éramos un grupo de tres que bajo la dirección de la doctora Marcela que nos mostraba dónde minar, pues este grupo fue creciendo y terminamos formando un grupo excelente aquí en el Instituto Nacional de Salud y el llamado que nos hizo inicialmente el año pasado este llamado ya se difundió para todo el país, en investigadores en todo el país, tanto así que pues se hizo una convocatoria como, hey, necesitamos hacer una realidad la vigilancia genómica del SARS en el país y no podemos solo el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Porque no nos va a dar, no nos va a caber en las manos ni en la cabeza, porque es una cosa así de nivel global. Y ahí apareció, quedó demostrado que nuestro país cuenta con unos profesionales con unas capacidades enormes de aprendizaje y de aplicación, ¿cierto? De retroalimentación. Entonces, con este llamado se estableció el Programa Nacional de Caracterización Genómica del SARS-CoV-2, en el cual hacen parte ahora 21 laboratorios en todo el país, distribuidos en 9 ciudades. Entonces, la Ah, premisa fue, vamos a entrenar, o sea, los que digan yo estoy dispuesto a hacer parte, les vamos a proporcionar el entrenamiento, les vamos a proporcionar insumos, equipos, pues todo financiado con recursos del país, que en este sentido, para ya esta implementación de la red, el país se comportó bien destinando recursos que permitieron hacer posible esta vigilancia genómica. También es importante pues, mencionar que en la fase inicial también recibimos apoyo de ONGs, ¿cierto? Algo de empresas también hicieron donación de algunos insumos para que pudiéramos empezar, pero el Estado realmente escuchó el llamado que se hizo como, hey, tenemos que hacer la vigilancia genómica en el país porque es una herramienta que nos va a permitir hacer toma de decisiones en salud pública y, 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 y tenemos que hacerlo masivamente. Digamos, si nos comparamos en número de secuencias, no somos el país que más secuencias tiene en Latinoamérica, pero sí somos el país que reporta más rápidamente sus secuencias al sistema. Y eso va más de la mano o es más consecuente con lo que es una vigilancia genómica. Entonces, aquí ya entran a ser parte matemáticos, estadísticos que ayudan, hacen como un modelamiento para poder hacer unos muestreos probabilísticos que nos permitan, con un número limitado de secuencias, pues tampoco es que no secuenciemos nada, pero o sea, limitado o menor respecto a si nos comparamos con Reino Unido, pero con un número menor podemos hacer una vigilancia en tiempo real, por supuesto con el apoyo de los laboratorios que hacen parte de la red. entonces, para contextualizar un poco a la audiencia y pues mostrar, digamos, el reto adicional a la hora de reportar una variante es que no es solamente secuenciar, ¿no? No es solamente eh, la dificultad de elegir qué muestras, cuánta, qué cantidad, qué laboratorios priorizar para secuenciar, sino el patrón epidemiológico. Yo quisiera saber cómo, cuándo fue como tal que detectaron una secuencia y cómo pasaron de la duda Okay. de que puede ser solamente un error o sí, variaciones comunes en estas técnicas. Bueno, pues esta detección de variantes pues se hace básicamente tras la identificación
de diferencias en el genoma con respecto a un referencia, ¿cierto? Siempre referencia ha sido la de Wuhan, ¿cierto? O de las que ya estaban circulando previamente. Pero entonces empezamos a detectar presencia de variaciones como de lecciones en ciertas regiones del genoma, ¿cierto? A lo largo de todo el genoma, o sustituciones, eh, o incluso inserciones, ¿sí? Que por la profundidad con la que se detectan estas variaciones, entonces por profundidad entiéndase número de secuencias que representan en el alineamiento esta mutación en una posición concreta de la muestra del paciente 5 de Valle, ¿sí? Entonces es con base en la identificación de unos perfiles de mutaciones o variaciones, pues, como les decía, inserciones, deleciones, sustituciones. Entonces, esta es la materia prima para decir, bueno, esta es una nueva variante, pero ya en términos epidemiológicos, cuando vamos haciendo ese muestreo en el tiempo y también en el espacio, ¿cierto? Es un muestreo, es en el espacio y en el tiempo, entonces vamos viendo la presencia o identificando secuencias que tienen este mismo patrón de variaciones y en el caso en particular de Mu, pudimos ver cómo desde su detección en enero del presente año, con unos casos, unos pocos casos, los invito, bueno, creo que les puedo compartir el artículo, pero eran unos pocos casos, eran cerca de, creo que eran como 20 casos, no recuerdo ahora el número exacto, que nos mostraron que había un perfil de mutaciones características de un nuevo linaje, pero que, como decía, eran pocos, ¿cierto? Un porcentaje muy bajo de los casos totales, pero en la medida en que fuimos avanzando en el tiempo, vimos cómo el porcentaje de casos totales estaban asociados a esta nueva variante. Tanto así que para el final del tercer pico, este llegó a representar el 75% de los casos totales que hicimos por el muestreo probabilístico. Entonces, incluso pues esta variante que reportamos en enero, por allá en agosto, creo que el 3 de agosto, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una variante de interés. Nosotros en el artículo que publicamos la propusimos como una variante de interés ya, pues porque veíamos unas dinámicas importantes. Ahí Y quisiera pues, como dos preguntas, como antes de avanzar, digamos, porque hay también ahí una, está el artículo. sí, hay una presión a la hora de reportar, y no solo que se vive en Colombia, sino en todo el mundo, hay una presión a los científicos a la hora de reportar variantes, porque el artículo se publicó inicialmente en MediArchive. Inmediatamente, o bueno, cerca de la fecha que se publica, en España sale un comunicado de prensa típico asociado a este fenómeno de reportar nuevas variantes, la variante colombiana. Y con la variante colombiana, surge nueva variante colombiana, todos a tener pánico porque pues superará la resistencia, la respuesta antibiótica, la respuesta de anticuerpos, mejor dicho, bloqueen los aeropuertos. ¿Cómo lidiaron con esa situación en el instituto? Sí, ese tipo de noticias, pues de encabezados son bastante peligrosos. Ay. Uy, Son bastante peligrosos porque se prestan pues para que haya pues discriminación, ¿no? Y pues la variante colombiana, o sea, es una afirmación bastante peligrosa porque lo único que podemos decir es que si bien la reportamos por primera vez en Colombia, no necesariamente surgió aquí, ¿sí? Entonces eso siempre se tuvo que dejar en claro, que no había surgido directamente aquí. Eh, también otra cosa que es importante tener en cuenta es que
la emergencia de estas variantes que pueden escapar a los anticuerpos neutralizantes, pues se está viendo en todo el mundo, ¿cierto? Entonces está P1, está la alfa, que en un principio llamaron la variante de UK, y que eso tampoco es bueno o sea, no es bueno que se asocie con un país, porque Sí, presta para discriminación. y pues así pasó. Pero digamos que ejemplos de estas variantes con capacidad de eludir anticuerpos neutralizantes, pues se ha presentado en todo el mundo, ¿cierto? Y lo que nos dice es que básicamente es algo, es un mecanismo natural que se da como resultado de la adaptación del virus al hospedero humano y que es algo pues que vemos no solo con este virus, sino pues que sucede con todos los virus, solo que ahora con el aumento de la capacidad de secuenciación que se da digo, en todo el mundo, pues la humanidad ya es más capaz de ver cómo van surgiendo en tiempo real estas variantes. Pero Sí, pues eso es como parte del proceso natural de la adaptación de un virus a su hospedero. sí. Y pues a mí me parece, sin ánimos de paranoia ni nada, pero decíamos previamente, esta manera de ver la virología desde un punto de vista clínico tiene repercusiones en cómo incluso se difunde. Y digamos, en vez de hablar de las variantes nuevas como fenómenos biológicos relevantes, no solo por el interés de conocer, sino también por el hecho de que permiten hacerse preguntas nuevas. Digamos, ¿por qué salió en el norte del país? ¿Por qué salió en una región tropical Ujú. que sus cambios estacionales son casi los cambios estacionales de, por decir así, temporada seca y lluvia también son muy complicados, no hay como un tiempo así Ujú. establecido. Entonces, ¿cómo lidiaron, verdad, frente al gobierno nacional? Yo supongo que hubo presiones, por lo que, pues, en efecto, a Duque lo estuvieron acusando de que no quería cerrar el aeropuerto por sus vínculos familiares con la directora de Avianca. ¿Hubo presión del Ujú. gobierno asociada por culpa de estas noticias? Pues digamos que la mayor preocupación que hubo fue que se le denominara a esta Mu como la variante colombiana. Esa fue como el mayor, que la mayor presión, pues porque por obvias razones, ¿no? Entonces a Colombia le estaban cerrando fronteras, que porque estaba circulando una variante peligrosísima, pues y que mejor dicho, en Colombia había surgido el fin del mundo, la variante última, la más peligrosa. Entonces, Sí, esas afirmaciones son peligrosísimas, sí, cuando lo que realmente se debe hacer es que más que cerrar fronteras, pues es fortalecer los mecanismos de control, pues como barreras físicas, ¿cierto? O cuarentenas para, para impedir pues que se disperse una variante. Entonces, la estrategia debe ser diferente, es más bien controlar la dispersión, eh, más que cerrar fronteras, pues porque eso es problemático desde varios puntos de vista. Entonces, sí, es mantener las medidas de precaución y aumentar la vacunación, ¿cierto? Para poder controlar la dispersión de estas variantes que se dispersan más entre la población. Lo que sí queda demostrado es que eso, tanto la variante Mu como la Delta o la Gamma, es que sí hay evidencia de que tienen una habilidad para dispersarse más entre la población. Y entonces, por eso es que hay que mantener los mecanismos de protección, el uso de tapabocas, lavarnos las manos, sí, como no bajar la guardia en ese sentido, porque eh, suele ser muy común, ¿no? Que, es que yo ya me vacuné, entonces, pues ya no necesito usar tapabocas en sí, público, sí. ¿cierto? O ya no puedo ir a bailar, no, o sea, hay Diego, y que. digamos, pues a mí me sorprendió bastante que en la pandemia, eh,
como yo creo que respuesta en ausencia de buenos medios de información, aparecieron científicos en redes sociales hablando como de estas temáticas. Y esta pregunta es un poco difícil, no te la había enviado antes. Y es, pero la pregunta va asociada. En México también hubo una variante mexicana, por decirlo así. Es decir, la detectaron inicialmente en México. Es la B11519. Y en estos gráficos es un gráfico para junio. Digamos, esta variante no fue tan publicitada y ni siquiera recibió el soporte de la OMS. Entonces la pregunta es esa, como, ¿qué cambia con el hecho de que te dé soporte la Organización Mundial de la Salud reconociendo una variante de interés a no tener ningún reconocimiento? Como ves acá, por ejemplo, todas tienen acá el nombre de la Organización Mundial de la Salud, excepto la variante que se detectó en México. Pues yo pensaría que sobre todo es la validación ante la comunidad científica, porque es que el tema con la prensa gris es que tienden a ser muy amarillistas. Entonces siempre están buscando que digamos, como, por ejemplo, cuando empezamos con este tema de las variantes de interés o las variantes de preocupación, la primera, pues, o la más famosa en ese momento, fue la B1.17, que es la alfa, ¿cierto? Pues la reporta inicialmente el Reino Unido, entonces como venga, es que, y ellos muestran una evidencia científica, o sea, lo validan ante la comunidad científica con datos, publican esta información y muestran que efectivamente esta variante empezó a mostrar un incremento de casos en el tiempo, ¿cierto? Y que estaba asociada como al 50% de los casos en tan solo 3 meses. ¿Sí? Entonces la prensa acá buscaba que siempre era la pregunta como diciendo como, pero entonces este linaje es más fatal, ¿sí? Wow. Como tratando de llevar a esa respuesta. Sí. Es que es más mortal, como transmite más, es más letal. Entonces siempre están buscando ese amarillismo como para causar noticia, ¿no? Para causar impacto. Entonces, la OMS pues juega un papel importante en que pues es un mecanismo o es un organismo en salud que pues está curando esta información, ¿no? Que está verificando con datos que efectivamente está pasando este fenómeno con una nueva variante. Del caso concreto de México, pues no te sabría decir hasta dónde eh, pues esté validada esa información. Sí, pues no he consultado, bueno, no pude haber consultado el artículo, pero no sé si de pronto tú lo has visto publicado ya. No, sí, eh, creo que no ha pasado del preprint, tal vez sea asociado a eso. Pero digamos, el propósito no era corchate ni nada, sino mostrar por qué la importancia de los nombres, digamos, y el reconocimiento. Digamos, yo quería aquí señalar que el reporte de Mew sale el 21 de julio en la revista Infection Genetics and Evolution y cerca de un mes después eh, sale ya un reporte ahora desde Italia. Yo no sé si hay colaboración, asociación con el grupo de esta investigadora Francesca Cacuri, investigando si no, la variante Mu al fin puede, tiene capacidad de reducir la neutralización por la variante, por la vacuna de Pfizer, BNT ujú. 162. Y pues maravilloso que en Sí. un mes demuestran que no es así, que no es el caso, ¿no? Pues Eh, incluso, bueno, hay otro trabajo que sí, pues salió también como simultáneo con esta, es el que tienes allí, sí, ese es de japoneses, ¿no? sí, sí. Y ellos, o sea, los italianos dicen como, sí, hay una reducción del título neutralizante en sueros de vacunados con Pfizer, que es como de 2 veces menos, ¿cierto? Comparado contra una 111, creo. Pero este trabajo de los japoneses que ya salió en el New England muestra que
que hay una reducción como de 9 veces en el título neutralizante con respecto a la parental, que fue, creo que es Wuhan con la D614G. Ellos usan virus como pseudoinfecciosos, ¿no? Pues, ahí Sí, valga la aclaración. pseudovirus expresando los spike de cada variante, sí, sí, sí. Ajá, como pseudotipados, sí. Entonces, pues yo como lo veo, si miramos, por ejemplo, esa gráfica describe algo como está algo súper bacano, la parte de barras de abajo, ¿cierto? Como nuestra alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda, ¿cierto? Son variantes de interés o otras de preocupación, donde que se han, digamos que se han distribuido mayormente en ciertas regiones, ¿sí? Digamos, para Colombia, New fue la que más se dispersó. Entonces, como si hubiese una clase de efecto fundador, por así decirlo, ¿sí? Pero entonces, estas variantes, si les analizamos la secuencia, ellas tienen unos perfiles o como lo que llaman unos marcadores moleculares de severidad, como lo son la presencia de mutaciones, la E484K, que si miramos en la literatura, hay múltiple evidencia pues, de diferentes centros de investigación que la sola presencia de esa mutación en un linaje ya le confiere una resistencia a anticuerpos neutralizantes, o sea, el título neutralizante va a ser más bajo, ya sea en sueros de pacientes que se infectaron o que fueron vacunados o cuando los testeamos contra anticuerpos terapéuticos, pues anticuerpos que se produjeron eh, eh, por inmunización de animales, pues sí, como anticuerpos terapéuticos. Entonces, es como si durante el proceso de adaptación del virus al hospedero humano en las diferentes regiones del mundo se presenta ese efecto fundador, ¿sí? Surge una variante que tiene estas mutaciones que le confieren resistencia y la misma inmunidad del huésped termina seleccionando estas variantes que se dispersan más y vemos la circulación es lo que estamos viendo ahorita, la presencia de múltiples variantes que presentan resistencia a anticuerpos neutralizantes, ya sea de exposiciones previas al virus o de vacunación. Pero es algo que es de esperarse, ¿sí? Porque de alguna forma terminamos seleccionando, ya sea con la misma inmunidad del huésped como con las vacunas. Pero lo bueno de todo esto es que las vacunas son la mejor herramienta que tenemos ahora para reducir la cantidad de casos fatales. Sí, Si viéramos un panorama sin vacunas. sí, Y pues no solo en SARS, ¿no? Sino en otros. de vuelta a la vacunación contra COVID-19 no es para erradicarla. Eh, no es un virus sencillo de erradicar como la viruela, Ujú, y aún así la viruela tomó cientos de años su erradicación. ujú. Bueno, Diego, pues quedan dos secciones, una pequeña sección de preguntas del público, pero creo que pues mientras digo una que ya se lanzó en el chat, si alguien más quiere entrar, al final pues ensayamos si puedo hacerlo, pero la pregunta del público entonces fue, mencionaste que Mew como tal eh, mm, fue primero detectada en Colombia, pero no significa que se originó en Colombia. Entonces, ¿cómo es el tema entonces del origen? Bueno, no, a lo que me refiero es que no tenemos evidencia para decir que surgió originalmente en Colombia. Sí, porque pudo haber llegado como un caso importado, yo creo que estamos hablando del Caribe, que es una zona Sí, turística. Entonces, para poder saber si esta surge, pues tienen que hacerse unos estudios que es como reloj molecular que nos permiten poder identificar si efectivamente
fue detectado por primera, o si surgió aquí como descendiente de un linaje que estuviera circulando previamente, ¿sí? O Y sea, deberíamos, para poder decir, surgió acá en Colombia, deberíamos tener evidencia de cuál fue su ancestro, ¿no? Como, sí, la listo, variable surgió tiempo. directamente, ¿cierto? Sí, Pero pues estos estudios falta hacerlos, eh, pero porque pues en este digamos, tema hay muchísima tela. a mí ¿Perdón? me gustó mucho que la pandemia proveyó escenarios para incluso responder otras preguntas. Por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Es importante identificar el país donde se origina una variante? No, real. Bueno, pues es una pregunta difícil, Si quieres te ayudo un poco. porque pues yo creo que es importante no ir al país, sino detectar la emergencia de una variante en una población y estudiarla para ver si esta variante que emerge en un territorio representa un problema para la salud pública. Sí. ¿Sí? Digamos, a mí me gusta la respuesta que dio el hecho de que tres virus diferentes, tres variantes diferentes tuvieran las mismas mutaciones de interés. A mí me parece eso un hecho muy clave y en Inglaterra sí dieron el consejo. Detengan la prohibición de viajes, porque pues el virus está evolucionando en un mismo ecosistema, el humano, y por Ajá, ende es muy probable que mutaciones de preocupación, que es donde nos debemos concentrar, no tanto en variantes, sino la presencia de mutaciones de preocupación, ajá. pueden aparecer en variantes independientes. A mí me pareció De eso forma independiente, sí. bellísimo, me pareció una demostración de cómo evolución por selección natural, en vivo y en directo Ujú. delante de todos. Y pues algo para mostrar también cómo no estábamos preparados en efecto para lidiar con una pandemia con evolución en tiempo real. O sea, una cosa maravillosa Ujú. es detectarla, verla, monitorearla, pero otra vez ahora poner a un científico a decir, produzca leyes, produzca, sí, dígame qué hacer como político, que cómo controlar, qué sugiero, qué hago. Es muy, muy difícil. Claro, sí. Sí, pues em, yo creo que ahí lo importante, sí, es que deben haber políticas en cada país. em, pues de hecho debiera de ser una política mundial, no tanto independiente del país, pero sí deben haber políticas que sean dirigidas a hacer este tipo de vigilancia para poder tomar medidas de control a tiempo. Y pues no sé, creo que si comparamos ese escenario con África, digamos bueno, distinto de Sudáfrica, pues que es como otra historia, pero hay países donde estas capacidades son mucho más bajas y se desconoce realmente qué es lo que qué es lo que pueda estar circulando en esos territorios. Sí. Pues digamos, es importante que estemos identificando estas variantes y su circulación qué está pasando frente a vacunas como Pfizer, porque es que también las vacunas están evolucionando y estamos aprendiendo a hacer vacunas, a refinarlas. Entonces, en la medida en que, listo, la vacuna X, hay una variante que tiene resistencia, entonces vamos a reformularla y hacer vacunas que puedan dar una mejor protección contra determinadas variantes. Sí, otra pregunta y un tema muy discutido también en la pandemia ¿es posible que a mediano plazo exista la posibilidad que se genere enfermedad amplificada por anticuerpos a las personas vacunadas debido a la gran mutabilidad del virus? Bueno, pues creo que eso es algo que pues aún no sabemos, ¿cierto? Porque pues apenas estamos viendo qué pasa con las vacunas. Eh, pues la amplificación de la enfermedad mediada por anticuerpos es algo que se ha descrito en otros virus.
sí, pues en el caso donde más lo he estudiado es con virus dengue, pero, con el virus, o sea, el escenario es diferente, porque es que el virus dengue tiene cuatro serotipos bien distintos, y pues existe esa evidencia. Eh, También es importante resaltar que el virus dengue circula en sangre, ¿cierto? Donde la presencia de anticuerpos pues pueden jugar un papel bien importante en la inmunidad, ¿cierto? O en la inmunidad contra el virus. Pero el coronavirus no circula en sangre, ¿sí? Entonces eso también debe medirse en términos de la inmunidad celular. Sí, porque si quieres aislar, por ejemplo, si quieres aislar virus dengue, lo aíslas de suero, que pues que está en la sangre. Pero si quieres aislar SARS, lo vas a aislar es directamente de los hisopados. O sea, este no es un virus que usted... De hecho, si le vas a hacer PCR una muestra de sangre de alguien infectado, te va a dar negativo. Entonces, pues ese escenario, pues habría que entrarlo a estudiar, ¿no? Porque lo que no sabemos ahora es es cuál es el título de anticuerpos neutralizantes que es suficiente para generar protección. Sí, muy de acuerdo con tu respuesta. Quizás, sí, eh, pues finalizamos en esa parte con las preguntas y quiero como homenajear una de las inspiraciones de hacer entrevistas. No sé si has visto la tele letal o la tele. Quise adaptar una sección de ellos así abiertamente, en donde paso una serie de Mm. imágenes y tú me dices lo primero que se te viene así a la mente. Entonces no sé si alcances a ver la pantalla. Mm. ¿Qué decís? Sí, sí, la estoy viendo. Bueno, pues sí, estas son como plataformas para someter preprints, ¿cierto? Eh, a mí me parece que son unas herramientas muy valiosas en términos de mostrar información rápidamente, eh, y que es necesario que se sepa con rapidez, porque pues estamos en tiempos de pandemia donde la información, entre más rápido circule, mejor o más fácilmente podemos tomar medidas de control. Es claro, estas plataformas nunca van a reemplazar lo que es una publicación en una revista pública, revisada por pares, ¿sí? Porque pues finalmente, si bien estas plataformas permiten que se comparte información rápidamente, pues no tienen filtros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero Sí, es mucho más el bien que hacen qué mal. que, digamos, si llegara el mal que pudiese causar. Y pues Es son mucho gratuitas. más y son gratuitas, exacto. Sí, Y es rápido, tú sometes un preprint y en 2, 3 días ya está disponible. Pero sí. pues todos sabemos que pues hay que mirar con cuidado las publicaciones. Bueno, hay esta colección de los medios y su enfoque, de enfoque noticiario. Sí, el amarillismo, ¿no? El Bueno, amarillismo que es un peligro y que vimos como, sí, como pues en Estados Unidos, por ejemplo, era como que parte del mal manejo que le dieron en USA, eh, como que la excusa era, o la pantalla era, no, China creó un arma biológica y lo crearon en un laboratorio, pero y pues destinaron bueno, recursos para eso. Sí, para sí, investigar eso en vez de solucionar problemas eh, relevantes a la pandemia. Por claro, ejemplo, sí. Wall Street Journal, cuando apareció la variante Delta. Mira ese título. Uf, como la hecatombe, sí, eso, va otra.
algo de lo mismo, ¿no? Como el amarillismo de la prensa Pero este queriendo amarillismo es decir especial porque ni siquiera es un doble mutante. ¿Cuántas mutaciones tiene la variante Mu, por a ejemplo? doble mutante, sí. ¿Cuántas tiene? Yo creo No, pues si lo comparamos con la original, pues la de Wuhan, no, pues un perfil de, no sé, que decenas de 16. mutaciones, es un montón de mutantes, doble mutante con respecto a Facebook. Póngale más números, ¿no? Como quinceavo mutante variante. Bueno, un poco cambiando de tema. ¿Lo reconoces? Claro, Big Man, Eso, sí. lo veía, lo veía mucho, es divulgación, ¿no? De la ciencia Ajá. y creo que eso se ha perdido tanto y creo que el hecho de que hayan tan pocos divulgadores de ciencia ahora hace que la gente le dé más crédito a la pseudociencia, al que te dice, ah, sí, el ácido, ¿cómo es? El dióxido de cloro, que la cura magnífica, y se presentan como científicos y con bata y Sí. todo, y hablan como si fuesen científicos, pero nunca muestran evidencia científica. O lo que más duele, con Entonces, premio Nobel. eso es lo que A más duele, pero hablar. la gente le cree más, el común de la gente, como que es más afín por el amarillismo que te dice el pseudocientífico que el verdadero divulgador. Pero yo también creo que, hablando con colegas, alguna vez una colega me hizo entender, me puso a pensar en eso, ¿no? Que eso también puede reflejar que los científicos somos malos divulgadores. Sí, sí, no tomamos la tarea porque no es fácil, digamos, mira, ponerse Y ahí y cometer errores en público, no es fácil. Someterse a la crítica claro, pública o por ejemplo, una mala audiencia. A mí no me disgusta la mala audiencia, me lo esperaba. Desde, por ejemplo, no todos recuerdan a este personaje o, no, o por ejemplo, a este otro. ¿Lo reconoces? no, Javier no, Santolaya, el youtuber. no, no, Por ejemplo, no, ese sí no. algunos son un fenómeno en las redes, muy ejemplar su tarea, por ejemplo. Eh, pero sí, el tema es que no es fácil hacer esto y lo peor de que no sea fácil es que no se estimula. No hay no hay nada asociado que lo promueva, no, digamos, en el Instituto Nacional de Salud hay alguna política sin hacer una crítica a la institución, sino a la ciencia en general. ¿Hay alguna política que lo apoye, que apoye la divulgación científica? Sí, pues ahora no, nos están enseñando y pues, eh, pues me considero uno de los primíparos en términos de divulgación y pues por lo que dices, es que no es fácil. Ir a la prensa, pues nos ha tocado bastante y pues tenemos acá unos maestros que nos van puliendo. Eh, pero sí, ya efectivamente pues ya estamos dados a esa tarea, pero pues nos falta bastante por aprender, Bueno, porque es, pues realmente a quien le corresponde hacer divulgación de ciencia pues a los científicos. sí. O sea, somos los que estamos mejor capacitados para eso. ¿Qué decís de esta foto? Pues no sé qué decir. Vamos que su La medio pintura, líder. No, mentira. No estás forzado. Si quieres cambiamos un panorama que casi no se ve. Bueno, de pronto se saca un mm, poco la dinámica, está como lo cambia mejor este, un poco más polémico. Facebook y la pandemia, ¿no? Bueno, pues es que sí, como retomando el tema de la divulgación de la ciencia, de los que realmente divulgan ciencia y los que se dedican a noticias falsas, pues lo hemos visto no solo con la pandemia, sino en política. Entonces, por ahí, por Facebook, por WhatsApp, se sigue moviendo mucho
de pseudocientífico, el oportunista que quiere vender su cura milagrosa, pero que se vende como científico y que no realmente no tiene sí, el dinero, quienes aprovechan el tema de la pandemia y las publicaciones, ¿no? Digamos, terminamos con dos y ya. ¿Esta qué decís? Bueno, es como hace referencia hacia a las publicaciones, ¿no? A las revistas ¿Sabes la y cifra de cómo, papers publicados durante la pandemia asociados al coronavirus? Ahorita montones. está en más de 40.000 artículos científicos en peer Y review. la Sí, rapidez con la que se publica, pues realmente, pues por ejemplo, ya con las publicaciones de lo que yo hacía antes, dengue, Zika, pues sin exagerarme, nos podían... Ah, pues de hecho, contigo estuvimos en una publicación con dengue que tomó casi un año y someter en 3 revistas sí, en un proceso largo de de revisión, pelea. que fue bueno porque nos lo hacían cada vez mejor, pero fue largo, largo, mientras que ahorita con pandemia pues hemos visto, a nosotros nos han publicado artículos en un mes. Entonces, pues creo que también en parte refleja la unión de la comunidad científica Sí, sí, no, en la revisión no es necesariamente del malo. Sí, pues a mí, pues por ejemplo, yo creo que raros los artículos que me llegaban a revisar, como solicitudes de revistas que revisen este artículo, no era tanto, pero con esto cada que por semana me llegan 2 solicitudes, 3. Si contamos las revistas raras por ahí, se sube a 10 solicitudes y pues uno Sí, acepta algunas, en otras pues no hay tiempo. esta, Los científicos que se reunieron ¿qué tal? ¿Qué con una reacción? pareja turco-germana. Pero ¿cuál vacuna? Estos son los de Pfizer, Pfizer BioNTech. En realidad son Pfizer. de BioNTech, Pfizer dio el dinero, pero pues ya se robó el nombre, Sí. Pfizer. Oh, y que la venden La como panacea. pues de Reino Unido, ¿no? De UK. Esta es No, alemana. no sabía que que tuvieran esa Sí, los ascendencia. medios decidieron, esto fue cuando había pugna con Sputnik. Empezaron a sacar Oh, titulares romantizando la relación de los científicos detrás de Pfizer. Mercadotecnia en pandemia, mercadotecnia de vacunas en pandemia. Cosas que pasan, claro, ¿no? como la vacuna rusa, la vacuna de UK, la vacuna gringa, la vacuna Sí, de India, ¿no? politizando ciencia. Bueno, y la última para irnos. Ah, pues hay un personaje pues que realmente se vendió como el gurú de las vacunas, ¿no? Pero que finalmente yo creo que le ha hecho daño a la credibilidad de los científicos colombianos. Porque, pues sí, recursos que no destinados a una vacuna que nunca funcionó y que pues también tuvo su parte en el tema del COVID-19, incluso por encima de virólogos, ¿no? Porque él no es virólogo. Cierto. Entonces, sí, como salir a los medios por protagonismo. Bueno, por fin tenemos una pregunta aquí disponible. Voy a mirar. Voy a darle stop intervention. ¿Sí, Daniel? ¿Con eso funciona? Sí. Vamos a mirar. Bueno, ¿qué tanto tiempo nos quedará? No, Porque ya esta es creo que una pregunta y ya. se agota un poco el Listo. tiempo. Entró en línea Daniel. Sí, ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? te escuchamos. Vale. No, pues primero, Diego, muchísimas gracias. Eimer también. Desafortunadamente, pues está en carretera, acaba de llegar. Alcancé a escuchar algunos apartes. Eimer, no sé si me puedes pausar para hacer un par de preguntas, por Sí, favor. sí, voy. Ya. Ah, mierda. Dale. Ahí sigo escuchando, ¿no es cierto? Sí. Sí, Vale. ¿Ya estás pausado? No, primero de nuevo, muchísimas gracias. Digamos que este espacio y uniendo un poco
los últimos comentarios que ustedes estaban haciendo. Eclesia como plataforma basada en la comunicación asertiva en la democracia también está muy interesada en la divulgación científica. Este es nuestro primer, digámoslo, pilar en ese sentido. Uf, yo todavía no entiendo la cosa. Ah, ya, listo, listo, listo. Tranquilo. Ahí me fue pausa. Ya. En ese sentido hemos hecho algunos pinitos, hemos hecho algunos eventos donde no ha sido específicamente divulgación científica, pero sí nos hemos acercado a los temas. Por ejemplo, en Eclesia hicimos un evento sobre la discriminación de las mujeres en la academia, en la ciencia, y pues también estamos muy afín a que se haga esa divulgación científica y que se haga pues primero con responsabilidad obviamente y segundo también con esa chispa, ¿no? Porque a veces pienso yo el tema científico no suele mostrarse de una manera apasionante y tal vez eso afecta el que ese mensaje llegue a algunas personas. Entonces, primero, muchas gracias. Acá la aplicación Eimer, pues estamos involucrados, enfocados a esa divulgación científica y vamos a seguirle metiendo el hombro a eso, claro que sí. En segunda instancia, pues tenía dos preguntas, tal vez las trataron mientras yo no pude escuchar, me disculpo si eso es así. Pero la primera que quería hacerle a Diego es, ¿qué tanto cambió el paradigma científico de la virología con el COVID? ¿Cambió algún, digámoslo, parte del método científico en la rama? ¿Hubo algo que sorprendió, que cambió, digamos, la visión de la virología? Esa sería la primera pregunta. Y segunda pregunta para Diego, ¿cuál cree usted que fue la gran lección que nos dejó esta pandemia? Ahora, la pregunta es bien amplia, no quisiera que se restringiera al campo científico exclusivamente, pero sí, digamos, ¿cuál cree Diego que fue la gran lección, el gran aprendizaje, ese nuevo norte tal vez que nos dejó esta pandemia del COVID-19? Mm, ¿Sí está? Sí. Diego, si quieres puedes tomar la palabra y podemos escuchar tu respuesta. Aquí está. Ups. Mm. Y sí, yo tuve muchos problemas con esta parte. No sé aquí cómo le doy que entre. ¿Dale? Ah, ok, ok, ok. Está en play, ¿no? Ah, listo, listo. Uy, casi no. Creo que no estoy pausado. Ya, ya, te escuchamos. Ahora sí. Listo. Bueno, pues bueno, sobre paradigmas que hayan cambiado, bueno, pues no se me viene a la cabeza alguno. Más bien yo creo que se han reafirmado como hipótesis, ¿cierto? Como la importancia de la epidemiología genómica para hacer seguimiento de pandemias pues identificar la evolución de los virus en la medida en que se va dispersando por la población. De hecho, es la primera vez en la historia de la humanidad en que se hizo ese seguimiento, ¿no? Sí, señor. Desde su origen, ¿cierto? O desde la región donde surge, que sabemos pues que fue en China, en esta ciudad de Wuhan, y que pues la evidencia nos muestra que desde los primeros aislamientos del virus se empezó a ver cómo se iban acumulando mutaciones, ¿cierto? Y que estas mutaciones
podían como servir para identificar como en términos de ancestría de dónde estaban introduciéndose virus de un territorio a otro. Sí, entonces esta pandemia nos mostró realmente la potencia de la epidemiología genómica como una herramienta, tanto pues en especial en políticas en salud pública, en diseño de vacunas, en refinamiento de métodos diagnósticos, sí, porque pues como la epidemiología genómica, su base es la variación, las mutaciones, entonces el poder hacer un rastreo en tiempo real de cómo va cambiando el virus, ¿no? Nos permite poder incluso identificar si de pronto el método de diagnóstico que estamos usando, que es basado en la amplificación de un segmento muy corto del virus, entonces la epidemiología nos muestra que si hay cambios en esa región, pues la estrategia debe ser cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que esas son de las principales enseñanzas, pues, si estamos hablando desde la vigilancia genómica. Creo que también otra enseñanza que nos deja es, pues, que debemos tomarnos más en serio el tema de los métodos o las barreras de protección física, pues, para el cuidado personal, uso de tapabocas. Yo, por ejemplo, creo que considero que una cambiar para asimismo evitar la dispersión no solo del coronavirus, sino de otros muchos patógenos que se transmiten por contacto, es que nosotros solemos como muy de estrechar la mano, ¿cierto? No lavarnos tanto las manos, si tenemos gripa, de pronto como que vamos al trabajo y tosemos, no usamos tapabocas. Sí, creo que ese tipo de conductas sí son una enseñanza que nos está dejando esta pandemia y que no deberíamos olvidar porque pues pueden ser la fuente de una futura pandemia. Listo, te pongo aquí a Daniel, creo. Chicos, me quedan 5 minutos, pues realmente Sí, tenía ya a cerramos. 5:30. Ya para cerrar aquí con Daniel Andara. Muchas gracias, Diego, por mi Sí, parte. ya era para cerrar, solo agregar, sí, estoy de acuerdo con lo último, no sé si sea falla de percepción mía, pero por lo menos uno ve que estas medidas ayudaron a evitar otros virus, ¿no? No solo el coronavirus, no sé qué tanto, digamos, la gripe común o la influenza, etcétera, etcétera, pero sí refinar ese punto de estos cuidados que hemos tenido nos han salvado también de otros virus y de otras situaciones que nos rodean. Y no más, no quiero robar mucho tiempo más. Diego, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, que nos cierre Imer entonces. Mira, listo. Bueno, Un abrazo, Diego. Estamos hablando estos días. Y hasta luego, querido público. Primer evento, así que perdonarán todo